Ojalá esto lo podamos hacer cuando ya ellos no estén y podamos hacerlo de frente. De verdad. ¿Cómo puedo definir yo el SEBIN? Como un monstruo, como una nube negra. Eso es así, donde te quitan la esperanza, donde te quieren quitar no solo la libertad de tu cuerpo, sino como tu libertad de alma. Él pertenecía a la sociedad civil y como el llamado de la oposición en el 2017 a salir a marchar y a ejercer tu derecho a la protesta, él participó en todas esas actividades y se comprometió en la lucha para poder lograr el país que la mayoría queremos. Habíamos asistido a marchas y yo había estado donando comida y medicamentos para los estudiantes que habían resultado heridos. Mi proyecto de tesis para graduarme como comunicador social fue un proyecto comunicacional vía Twitter, pues, la protesta de 2014. Nosotros comenzamos con el tema de la salida en febrero de 2014. Ya cuando pasaron meses, cubrieron todas las extensiones, también algunas las grabamos, y en julio de ese mismo año a mí me nombra en un programa de televisión del gobierno. Yo lo que viví fue un secuestro por parte de los funcionarios del SEBIN. Entraron bruscamente a la casa, sin orden de allanamiento. No tenían orden de allanamiento. Entraron amenazando a las personas que estaban ahí. Detención arbitraria. Esa es la palabra con la que yo defino nuestro caso. Detención arbitraria porque yo venía de unas vacaciones familiares y nada, pues en el camino me consigo con unos 20 funcionarios, todos vestidos de negro, abordan nuestro vehículo y sencillamente nos piden bajarnos de él y que era una orden de arriba. Eso es lo que tú desde ese momento empiezas a escuchar cada día de tu encarcelamiento. Orden de arriba. Cuando decían no, que vamos a hablar con el funcionario de arriba o con el de arriba, era eso, pues. Tanto es así que bueno, que cada orden que por lo menos emanaba, o ellos pasaban primero por Diosdado, por González López y después caían en las manos de Calderón, que Calderón era el encargado del punto. No me permiten una llamada a mis familiares ni mucho menos a mis abogados. Después de 5 días de estar en el SEBIN es que mi familia se entera. O sea, nadie sabía. Una vez que una persona es detenida, tiene derecho a ser asistido a un abogado, tiene derecho a comunicarse con sus familiares y esto no ocurre. Simplemente las personas desaparecen y los familiares tienen que ir de centro de reclusión en centro de reclusión tratando de averiguar dónde está su familiar. Y así pueden pasar 2 días, 4 días, hasta una semana. Es el caso que en Venezuela, a las 48 horas que una persona es detenida, debe ser presentada ante un tribunal. Y muy importante, que se nos ha olvidado tantas cosas que han pasado. Detenida cometiendo un delito. Es la única forma de detenerte en flagrancia. Cometiendo el delito. Aquí no. Aquí uno está en la calle y te detienen sin ninguna orden. La primera irregularidad que comete el SEBIN es detener a las personas sin orden de captura. Aquí actuamos por una orden presidencial, por una orden del gobierno en vez de una orden de un tribunal. Lo correcto en nuestro sistema penal es que se abra una investigación, si se cree que una persona puede haber incurrido en un delito, que se abra una investigación y de ahí se derive, se le solicite al juez una imputación, una orden de captura.
Esto no existe. El SEBIN actúa por instrucciones del gobierno y detiene a las personas sin orden. Esto sería lo primero. Por lo general, estas personas ya han sido previamente señaladas por algún vocero del gobierno, el presidente de la República, un ministro, algún alto funcionario, de estar incurso en un plan desestabilizador, es señalado y posteriormente es detenido por el SEBIN o en paralelo. Es decir, que no hay ningún tipo de actuación judicial que hace ver que no hay Estado de Derecho y que no hay separación de poderes y que no hay independencia en la justicia en Venezuela. Ese es el primer elemento que siempre vemos en las detenciones que realiza el SEBIN. Esta forma de detención casi siempre va acompañada de siembras de evidencias que pueden ser explosivos, pueden ser armas, pueden ser cualquier tipo de cosas que ellos consideren que es incriminatoria. Posteriormente no los presentan durante el lapso que establece nuestra Constitución y nuestro Código Orgánico Procesal Penal ante un tribunal para que el juez decida sobre su detención, sino que pueden pasar 8 días, 10 días, un mes, lo que ellos consideren que es necesario. Automáticamente son sometidos a tortura. Y nosotros sabemos que eso está pasando y no podemos hacer nada, sencillamente porque no podemos acudir ni a la Fiscalía, ni a la Defensoría, ni al propio tribunal, quien conoce posteriormente de sus torturas. Cuando logran presentarlo en el tribunal, la mayoría de los delitos son iguales. Terrorismo, rebelión, conspiración, ese es el tipo de delito. Antes, esta persecución a la disidencia data desde 2003, en adelante, que son los primeros presos políticos que fueron los funcionarios de la metropolitana. Y la tendencia era atribuirle delitos comunes, de modo tal que se nos hacía muy cuesta arriba a las organizaciones de derechos humanos que trabajamos con respecto a ese tema, es decir, ellos son presos políticos, pero en este momento sí le están atribuyendo delitos políticos a todos los presos. Los presentan ante un tribunal, bien sea civil o bien sea militar, me refiero a ordinario o un tribunal militar. Allí le imputan los delitos, cualquier gama de delitos, así lo hayan agarrado con un volante que diga libertad. Entonces eso para ellos significa cualquier cantidad de delitos. Todo lo que alega la defensa es declarado sin lugar, absolutamente todo, y todo lo que alega la fiscalía es declarado con lugar. Es la fiscalía la que impone lo que se va a hacer. Los jueces no deciden, sino con órdenes que se le dan, los llevan nuevamente a su sitio de reclusión. En casos determinados pueden continuar las torturas, en otros casos pueden cesar. Y eso depende. Pero el trámite siempre va a ser el mismo y eso nos permite decir que es una política de Estado con respecto a las detenciones de las personas que piensan diferente, de las personas que manifiestan por cambiar lo que está sucediendo en mi país. El contenido de las actas policiales. Obviamente, cuando no estás aprehendiendo a una persona que está solicitada por un tribunal, ni la estás aprehendiendo cuando está cometiendo un delito, pues lo que toca es inventar un cuento en las actas policiales para poder dejar a esa persona detenida. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de estas detenciones arbitrarias. La mayoría de las actuaciones procesales dentro de la institución que firmamos son falsas. Sí, lo dijeron, tú vas a ser el hombre bomba. Así, o sea, ellos decidieron ponerme la bomba. Y luego, bueno, además de decir que todo el expediente completamente inventado, donde te decían que tenía comunicación con Oscar Pérez, que era un colaborador de Oscar Pérez. Me hacen grabar un video donde me hacen decir que era militante de Voluntad Popular, un partido político, que tenía comunicación con María Corina y con Freddy Guevara. Nada de eso es cierto, pero ya habían intentado que grabara el video bajo tortura y me había negado. Pero luego me hacen grabar el video a cambio de liberar a mi prometida. A mí me llevaron a la tumba porque, según Diosdado, en su programa televisivo, él dijo que yo era el líder de las guarimbas del 2014,
Cuando a mí me capturaron, ellos pensaban que tenían el líder porque mi apellido es Raúl López y entonces me hacían como familiar de Leopoldo. Entonces tenían como esa obsesión de ligar a las personas y crear e inventar expedientes para ellos tener una persona allí y decir, no, bueno, este es el que nos está atacando. Y entonces Diosdado dijo que yo era el cabecilla y por ende me llevaron a la tumba para sacarme información que yo nunca tenía. Cuanto más sumiso y más tranquilo, ellos más libertades te van dando. Bueno, hoy te vamos a dar una visita, hoy te vamos a dar aquello. Ellos también utilizan mucho estas medidas de presión de privarte de cualquier beneficio, así sea hasta un cambio de ropa, para conseguir que la gente diga, hey, yo te voy a colaborar, yo te grabo un video, yo te denuncio a alguien, te incrimino a otra persona. Eso es un método de presión de ellos. Les ponen evidencias que no llevaba esa persona detenida no tenía ningún tipo de evidencia. Les pueden poner, si tiene un vehículo en su casa y los aprenden en su casa, les pueden poner un arma en uno de los vehículos. Dentro de los armarios también le pueden colocar un armamento o dinero, algún tipo de pasaporte que quisieran decir que querían huir. Los testigos se pueden inventar, se buscan con cualquier número de cédula por internet, se buscan los datos, se pone, se firma, se puede hasta falsificar la huella. Nunca aparecieron esos testigos y si estamos de línea con el tribunal no tenemos problema. Del 13 de enero que me detienen, me logran presentar el 17. Yo no sabía por qué me estaban presentando todavía, hasta que en la audiencia me imputaron tráfico de municiones y posesión de armamento de guerra. Querían hacerme creer que yo tenía conmigo explosivos y armas, que mi compañero de auto los traía con nosotros y yo no sabía. Por supuesto, desde el principio sabía que todo era una mentira, que todo era una farsa y que eso no era de nosotros. Ese mes, cada madrugada, me sacaban a hacerme una entrevista, a querer que yo firmara documentos sin leerlos. Me presionaban psicológicamente para que acusara a mi compañero de los delitos que nos estaban inculpando. Ellos tienden a hacer mucho esto, sacarte de madrugada cuando estás agotada, cuando quieres que todo termine. Y si flaqueas, si doblegas en algún momento, ellos pueden salirse con la que ellos están esperando, que es que tú termines de firmar tu sentencia. El SEBIN es un pasillo que está distribuido por control, oficialía. Hay una curva, que esa curva es un punto ciego porque hay muchas cámaras por todos lados, pero ese punto no tiene cámara, que es donde hacen la mayoría de las torturas de los presos comunes. Y en esa misma curva hay un baño, que todo el mundo le decía el bañito, que en ese bañito también ahí metían a presos con el pulpo y dejaban a un preso ahí 3, 4, 5 días sin bañarse, sin darle, hasta incluso sin comida, sin agua. En ese lugar para los presos comunes, que son los que viven torturas mucho más fuertes. Habían algunas celdas que tenían escasas ventanas y como quedaban encima por debajo de las brigadas, en las brigadas se escuchaban cualquier tipo de tortura. De gritos, de decir por favor, Dios, ya no me golpees más, de escuchar a los funcionarios usar sus armas para intimidar a los presos. Se escuchaban el ruido, las chispas que hacen los testers, los aparatos eléctricos para torturar. Incluso en la celda de las femeninas, quedaba, creo que justamente arriba de la celda de las femeninas quedaba la brigada 2. Ahí claramente se escuchó la violación de una presa. Esa celda está situada justo debajo de una brigada. En las brigadas se llevan a cabo las investigaciones. Esta brigada se dedica a crimen organizado.
Entonces allá llega toda la gente de bandas y esto y los torturan justo encima de nosotras. La separación entre la placa, que es una placa, lo que aquí se llama los aceros, y las ventanas es de más o menos 10 centímetros. Una persona habla por teléfono arriba y nosotros la escuchamos. Nosotras nos levantábamos a las 3 de la mañana escuchando corrientazos, escuchando gente gritar, escuchando personas siendo mojadas para que la corriente, o sea, le daban el primer corrientazo seco y el segundo ya se lo daban mojado. Escuchábamos cómo le ponían las bolsas, el tape, porque le ponen tape alrededor del cuello para que la bolsa fije y dejan un espacio por donde ponen matamoscas o matacucarachas y cierran la bolsa. Entonces la gente cuando agarra la bocanada de aire, que se escucha perfectamente, lo que traga es el flies, la cuestión esta. Y por supuesto se escuchan las arcadas, gente que se vomita, gente que grita, gente que la golpea, las preguntas que les hacen los funcionarios. Llegamos a escuchar incluso una violación de una muchacha que entró por el asesinato de un funcionario. Y las palabras del funcionario yo nunca las voy a olvidar. Le dijo, ahora volteate que te toca. Yo particularmente me tuve que salir de la habitación e irme hacia la cocina porque no podía seguir escuchando eso. Eso fue toda la noche. Torturas y torturas y torturas contra 3 muchachas que venían de ese caso. A ella la maltrataron muy fuerte, a una de ellas que ni siquiera la presentaron, estuvo detenida secuestrada. Ella la quemaron los senos, me consta porque yo soy paramédico y me tocó curarla. Los senos, el entrepiernas, la acusaron con que le iban a meter un palo de escoba por sus partes íntimas. No sé si lo hicieron, creo que no, porque no vi nada de esto, pero sí, las quemadas de cuerpo, las axilas, la espalda, los senos, las entrepiernas, ese aparato que usan ellos para chocar que tienen con electricidad, bueno, con eso le daba a la muchacha y a ella la maltrataron mucho. A una que se quedó allá cuando logré mi libertad, la golpearon, le dieron palos en la cabeza envueltos con periódicos, tenía chichones. Ella me enteré que falleció de un problema de la cabeza, un tumor que se le formó y murió. Ellos me dicen que yo levante las manos y pasan la esposa por uno de los tubos de la reja, me ponen la otra mano y me levantan. Quedo yo con los brazos plenamente levantados, el peso mío cae hacia el piso y lo mucho que yo podía colocar era la punta de los pies. No estaba parado firmemente, sino que tenía todo mi peso apoyado sobre las esposas. Ahí entran a la oficina alrededor de 4 o 5 funcionarios y todos empiezan a golpearme fuertemente en las costillas, a darme golpes en el pecho, a patearme mientras que yo estaba guindado en la reja. Fue un rato largo, o sea, no podría describir el tiempo que duré. Para mí fue eterno, porque 5 o 6 personas cayéndome a golpe de todas las maneras al mismo momento es fuerte para uno. Las torturas fueron desde golpes hasta con un palo de golf en la cabeza, hasta falsas ejecuciones, simulación de ejecuciones donde me ponían la pistola en la cabeza y me decían pide tu último deseo. Bolsas negras en la cabeza y dándome golpes para que perdiera el aire. Baigón en la bolsa negra para que fuera, y bueno, fueron días enteros dándome golpes, se turnaban hasta las mujeres. Tengo el cuento de
de un compañero que todavía estaba preso en el helicoide, que Ronnie lo torturó. Que tiene el cuento de que le colocaban una colchoneta en todo el cuerpo, amarraban la colchoneta y le caían a batazos. O sea, dar un bate de béisbol, darle a una persona con la colchoneta se siente el golpe, pero no va a dejar las marcas. Incluso esa es una de las torturas bases que aplican los funcionarios del SEBIN. Tratan de maltratarte y vejarte, de decirte cosas horribles, de cosas que te pueden pasar, que si no acatas las instrucciones te puede ir mal, que yo te puedo meter en ese lugar que llaman el Tigrito. El Tigrito fue algo que ellos crearon allí, donde amarraban a la gente y la guindaban de un brazo y permanecían, dormían ahí toda la noche. Las otras las oíamos, porque oías los gritos cuando eran apaleados, oías los gritos cuando eran quemados, eso sí lo podías oír, pues. Porque oías inclusive, todo era muy silencioso, oías inclusive el silencio, pues lo hacían como en la madrugada, ¿no? Y un silencio total, y de pronto oía como un chispazo, un y ¡ah! El grito. Entonces, el silencio se hacía de nuevo y solo los sollozos de la persona que en ese momento estaba siendo maltratada, pues. Y al año intenté quitarme la vida. Me intenté cortar las venas. Lo que pasa en estos 4, 6, 8 días que estas personas están desaparecidas. Bueno, en estos días son interrogados y obligados a firmar actas por estos funcionarios del SEBIN, a grabar videos inculpando a políticos importantes como para querer hacer ver que ellos están incursos en algún plan desestabilizador. Para ellos son torturados, cuestión que nosotros hemos venido denunciando y que hemos venido denunciando desde la organización que pertenecemos, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y hemos señalado que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela. Acá las torturas más atroces, más vulgares que se puede imaginar cualquier ser humano, las hemos visto en Venezuela en los últimos tiempos. El caso del capitán Juan Carlos Nieto Quintero, el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, del coronel García Palomo. Son muchas las torturas. Son cientos de venezolanos que han sido torturados en los últimos años. ¿Qué tipos de torturas? Las más salvajes que te puedas imaginar. Desde el desprendimiento de un testículo hasta el cortarte la planta del pie, la fractura, la parte del craneal. O sea, son muchas las heridas por las esposas, los golpes, lo que se conoce como colocar las bolsas. Es algo común cada vez que se presenta en los tribunales. Por eso desde la coalición hemos hecho esta afirmación tan dolorosa, que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela con el silencio cómplice de las instituciones. Me decía, hoy si no me lo mamas, no duermes. Y llegó en oportunidades a ponerme su miembro en la cara. De doblegarte. Ellos quieren doblarte, quieren conseguir que te quiebres. Es un sitio de reclusión terrible porque es estar enterrado vivo. La tumba se lo pusieron los mismos funcionarios policiales que tenían a estas personas recluidas allí. Esa sede es muy particular porque es propicia para torturar desde el punto de vista de lo que es el aislamiento celular, lo que llaman también tortura blanca, que consiste en que las personas que son recluidas allí son aisladas absolutamente de todo su entorno familiar, de todas las personas. La temperatura es a 9 grados centígrados, todas las paredes son blancas, allí no tienen libros, no tienen absolutamente nada, solo permanecer en esa celda que es muy pequeña durante todo el tiempo que vaya a estar allí recluido, ¿no? La tumba te destruye interiormente. La tumba es, como se conoce a nivel mundial, es un centro de tortura blanca. La tumba está diseñada para afectar a las personas psicológicamente. La celda es un espacio mínimo de 2x3, tienen una cama de cemento que le llaman catre. Tienen una cámara que los vigila las 24 horas del día. Ellos no pueden encender y apagar la luz cuando lo deseen
eso lo manejan directamente los funcionarios. Es un espacio mínimo, están encerrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El aire acondicionado siempre está prendido porque no tienen acceso a ningún tipo de ventilación que no sea la ventilación artificial. Es un sótano 3. Entonces el aire siempre está prendido, son temperaturas bajas, hace frío, hace mucho frío. Alrededor de 3 metros cuadrados. Tiene un lugar, o sea, una zona que sería como el baño, porque eso al parecer es un baño. Allí han estado aproximadamente 15, yo creo máximo 15 personas en ese mismo lugar. Está cerrado, no tiene ventilación de ningún tipo, no hay agua. En todo el SEBIN de por sí el agua no llega directamente. El pulpo es esta especie como de un cinturón que se lo colocan a las personas acá en la cintura y tiene cadenas que también las manos y los pies y está amarrado, lo pegan a una argolla en la pared. Entonces la persona queda completamente inmovilizada. La diferencia de trato entre preso común y político viene dada por la exposición pública del preso político. El preso político tiene organizaciones que piden por él, abogados que piden por él, personas incluso famosas, o sea, ya hay más organización en la defensa. No exime esto de que los golpeen. Yo vi llegar al general Vivas totalmente destrozado, bañado en sangre. Yo pensaba que era un recogelata, porque no lograba verle ni siquiera la cara de los golpes que le habían dado. Pero normalmente, sobre todo en el SEBIN, que es la policía política, tratan de ser un poquito más respetuosos en el aspecto físico con el preso político. El preso común no tiene esa defensa. El preso común la mayoría son personas humildes, personas que ellos saben que no van a denunciar, o sea, un malandro, una persona que se ha dedicado toda su vida a delinquir, no va a ir a llorar a ningún sitio porque lo golpearon durante 2 meses, 3 meses. Entonces ellos aprovechan eso para descargar mucho el sadismo. El tema con los presos comunes de repente varía con la tortura de ellos mucho más fuerte que hacia los presos políticos, porque nosotros, los presos políticos, ingeniamos la manera de sacar y hacer públicas las denuncias de tortura que aplican hacia nosotros. ¿Y quién iba a ser la voz de los presos comunes? Cuando llegas, juegan con tu desesperación y ¿quieres la visita? Bueno, se juega el cuánto hay para eso. Tienes que pagar para que te dejen la visita temprana, tienes que pagar para que te permitan hacer una llamada, tienes que pagar para que te permitan pasarte las cosas, tienes que pagar. Y como obviamente siempre me negué a pagar, porque yo les decía, ustedes están violando mis derechos, todos mis derechos, pues siempre era como un aplique, lo que normalmente era una salida al sol, que debería ser todos los días, por lo menos 1 hora diaria. Allí tenían listas cerradas, que eran los que estaban en la lista y no permitían salir a más nadie. 1 hora al día, de 7 a 8 de la mañana, los días martes, jueves, sábado y domingo. Pero si no estabas en esa lista, no podías salir. Y para entrar en esa lista tenías que pagar cierta cantidad de dinero. Para que te incluyeran en la lista de visitas, tenías que pagar cierta cantidad de dinero. Para que te pasaran las cosas que tus familiares te dejaban en la puerta, tenías que pagar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a las leyes venezolanas, los organismos de inteligencia, los organismos policiales, están bajo la tutela del Ministerio Público.
y de los tribunales de la República. Sin embargo, en la práctica vemos que el Poder Judicial, el Ministerio Público, en los casos políticos, pareciera estar subordinado a los organismos de inteligencia. La orden de libertad de un preso político no la da un juez, no la da un fiscal, la da un ministro o el director del SEBIN o de la DIGESIN. Es decir, hay un secuestro de la institucionalidad del país. No es solo la violencia, no es solo la tortura, es la ruptura de las instituciones en Venezuela sobre lo que estamos trabajando en estos momentos. ¿Qué es lo común entre todas estas tres etapas de la protesta en Venezuela, 2017, 2018, 2019 y 2014? En que la política, el Poder Ejecutivo se ha inmiscuido en lo que es los tribunales penales. Ya hoy yo puedo decir que definitivamente y de manera total los jueces penales, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción militar, cumplen órdenes directas del Poder Ejecutivo. No hay ningún tipo de independencia ni de autonomía en el momento de tomar sus decisiones. Y esto se ve más marcado aún cuando son casos políticos. ¿Qué es lo que ha pasado? SEBIN y DIGESIN se han tomado esas atribuciones de investigar, de llevar a cabo y de hacer todo lo que tiene que ver con la investigación penal cuando eso es función del Ministerio Público, de la Fiscalía. Sin embargo, pues ellos se han dejado pasar por encima esas situaciones y todo esto consecuencia de las instrucciones que vienen desde el Poder Ejecutivo. Conforme a ley, los jueces deberían ser sometidos a un concurso de oposición. Los jueces penales, los jueces civiles, la competencia en diferentes materias debería ser producto de un concurso de oposición. Sin embargo, lo que tenemos al día de hoy son 80% o 90% jueces provisorios, jueces que han sido designados por una cuestión, una afinidad, una identidad política con el partido de gobierno. Jueces que en muchos de los casos no tienen las credenciales académicas, la experiencia laboral para ocupar estos cargos. Sin embargo, tienen lo que para ellos es más importante, la identidad ideológica y la afinidad política. La misma situación, por ser de carácter provisorio y no tener una titularidad, te genera una inestabilidad laboral que puede concluir con una remoción de sus cargos por el simplemente de una orden. ¿Qué es lo que sucede y por qué al Poder Judicial le conviene tener jueces provisorios? Porque al juez provisorio tú lo puedes destituir, lo puedes sacar del cargo sin darle ningún tipo de explicación como hicieron conmigo. Usted está votado y ya. De acuerdo a la estructura del proceso penal venezolano y como debe ser en el mundo, una vez que se emite una orden de excarcelación por parte de un juez de la República, la persona privada de libertad debe ser puesta en libertad de forma inmediata. Esto es algo extraordinario en Venezuela, en los casos políticos, porque son muchas las personas que han estado detenidas con orden de libertad, con orden de excarcelación emitida por un tribunal, y los organismos de inteligencia, los organismos de reclusión no ejecutan la libertad hasta tanto no reciban una orden superior, una orden política, violentando todo lo que es el debido proceso e incurriendo en una privación ilegítima de libertad. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el silencio de las instituciones, es la falta de una acción oportuna, es la costumbre que se ha generado, es la tolerancia del Poder Judicial con respecto al desconocimiento de sus propias decisiones. Yo tuve el caso durante las protestas del año 2017, hubo un caso muy conocido acá en Venezuela de unos muchachos, un grupo de estudiantes, aproximadamente como 25, 26 estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad Simón Bolívar, fueron reprimidos en el Rosal, en una zona de acá de Caracas, y fueron encerrados en un camión cava y fueron rociados de gas lacrimógeno. Ese fue un caso que se conoció prácticamente a nivel mundial. A mí me correspondió conocer sobre ese caso. Esos muchachos fueron liberados. En esa oportunidad anulé el procedimiento de aprehensión, el procedimiento policial, y acordé la libertad sin restricciones de los muchachos.
Después de eso, pasaron aproximadamente 10, 15 días y me llegó la notificación de que había sido removido del cargo. Los directores mayormente eran los que le pedían a los funcionarios que practicaran este tipo de tortura, sea que bolsearan o golpearan a los detenidos, para que dijeran o obtuvieran la información que ellos querían. Los directores mayormente le ordenaban a los funcionarios que a través de las torturas, sea golpes o bolseándolos o aislándolos en lugares muy pequeños donde ellos sintieran bastante incomodidad, calor, e incluso los dejaban hasta sin ropa. Ellos a través de eso podían incluso beneficiarse económicamente o obtener información que ellos manejaran. El SEBIN entrena a puros niños. O sea, ahorita un funcionario del SEBIN tiene 20 años. Y son chamos que se meten a trabajar ahí porque no tienen para comer y medio les pagan. Hay que recordar que son seres humanos. Entonces, si está el vivo, que lo que quiere es robar, lo que quiere es extorsionar, ver cuánto les paga, presionar a ver si tú cedes y por conseguir algún beneficio le das dinero. Está la persona que es consciente que está haciendo mal, pero lo va a hacer igual porque las condiciones laborales, digamos, que los hacen decir, bueno, ¿para dónde voy a ir? Es mejor estar aquí. Y está el sádico. Está yo creo que la persona, el criminal que consigue la forma de escudar sus acciones bajo una placa de policía. O sea, esto era una bomba donde todo el mundo entraba pero nadie salía. ¿Por qué? Porque no te trasladaban, porque te violaban todos los derechos, habían boletas de carcelación y no las ejecutaban, habían órdenes de traslado a los médicos y no te llevaban, habían órdenes de traslado a los tribunales y no te llevaban. Porque este sitio del que estamos hablando, el SEBIN helicoide, dependía de las órdenes de una sola persona. La orden más alta. De esa persona dependía un traslado a un tribunal, hasta un traslado a un médico o hasta que te dieran acceso a una visita. Esto todo lo manejaba una sola persona. Y es increíble que la vida de tantos seres humanos dependa del capricho de una persona. Está bastante, digamos que corrompido todo lo que es el área policial allá. Todas las instituciones policiales están bastante corruptas allá y se hacen cosas muy injustas. Pues que tú dices, verga, este puede ser mi papá, este puede ser mi mamá. En Venezuela, tanto en los organismos de inteligencia como en muchas otras instituciones, tenemos una crisis en tema de educación. Cuando nosotros vemos el resultado de las actuaciones del SEBIN, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de los funcionarios de la Guardia Nacional o cualquier ente policial o militar, lo primero que precisamos es la deficiencia en la formación, la forma arbitraria como están actuando, la forma de actuar contrario a las normas. En algunos casos podríamos interpretarlo que esto atiende al morbo social, a esa conducta sádica de un funcionario en un momento determinado. Pero en otros casos también podríamos pensar que es producto del desconocimiento, la falta de formación, que la podríamos resumir como la ignorancia del funcionario. Esto es uno de los problemas estructurales que podríamos tener en Venezuela el día de hoy. La mala formación de nuestros funcionarios policiales, la mala formación de nuestros funcionarios militares y además la politización de las Fuerzas Armadas, militares y policiales. En cuanto a la tortura particularmente, recordemos que hay una normativa internacional como es la Convención contra la Tortura y hay una ley nacional que es la Ley contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
cualquier funcionario debe actuar apegado a estas normas. Y además hay unas normas de actuación policial aprobadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, aquí lo que vemos son actuaciones arbitrarias, inspiradas un poco en la ignorancia y bajo la excusa del cumplimiento de una orden, desconociendo que la obediencia debida no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico conforme a la Constitución como instrumento para procurar exonerarse de responsabilidad penal alguna. En Venezuela tendremos que sancionar, tendremos primero que todo que investigar y sancionar a todos estos casos de tortura. Yo creo que Venezuela, la sociedad venezolana merece llevar un proceso de sanación social. Y para que exista tal sanación, primero tiene que haber justicia. Evidentemente que el perdón es importante para procurar la sanidad social, pero perdón no lo podemos equiparar o no es igual que impunidad. ¿Cómo puedo definir yo el SEBIN? Como un monstruo, como una nube negra. Eso es así, donde te quitan la esperanza, donde te quieren quitar no solo la libertad de tu cuerpo, sino como tu libertad de alma. Pero una cosa es que ellos quieran y otra cosa es que puedan. Yo creo que entre más presos nos tienen, más libres somos. Porque estamos luchando por este hermoso país que es Venezuela. Para nosotros el SEBIN era el coco, pero hay algo peor que es el DIGESIN, que es la contrainteligencia militar. Pero a mí no me gusta hablar de ello, me pican en pedacitos. Me da terror cuando yo veo esas camionetas y esos carros negros, me da pánico, entro en pánico, porque ya sé que son unos asesinos, unos criminales. Y de paso tú no los puedes identificar porque ellos andan encapuchados. Sus subalternos se acercaban aterrados a mí. Dígale a mi comandante que estoy con él, pero no puedo acercarme. Así, y seguían. Porque lo que hay es pánico. Ese día 2 de marzo detuvieron a más de 20 comandantes. Hay más de 200 militares por condiciones políticas. Los militares que se encuentran en los grados de oficiales subalternos y tropas profesionales están siendo víctimas de la situación país, están pasando las vicisitudes que están pasando todos los venezolanos, tienen a sus familias pasando hambre, mal alimentados, el sueldo no les alcanza, por eso es que ahora hay mucha deserción dentro de la Fuerza Armada. A la promoción general de...
esposo salió en cadena nacional el 21 de enero, donde el presidente Nicolás Maduro saca un audio donde lo involucra a él en un supuesto actos conspirativos. Lo acusa de terrorismo y ordena la detención inmediata. Eso fue aproximadamente como a las 6 de la tarde. Yo estaba en mi trabajo y al ver las imágenes por televisión me dirijo hacia mi casa y ya estaba ahí el SEBIN. El DIESIN es una institución que está por encima de los comandos generales de la Fuerza Armada. Ya ellos no respetan, llegan a las unidades, ingresan a las unidades sin importar que allí hay un comandante, que allí hay alguien que está a cargo de esa unidad, y atropellan, llegan a las unidades, se llevan personas detenidas, no les interesa quién esté allí, ya no respetan grados, ya incluso hasta generales están siendo privados de libertad. Siendo generales no les importa, los tienen en la misma celda como unos presos comunes. Ya todo se perdió, pues. El DIESIN está por encima, atropella a todo el mundo, viola derechos humanos como le da la gana, violenta incluso hasta los familiares de aquellas personas que están privadas de libertad. Hay un irrespeto a lo que es las estructuras de las instituciones. Hay un terror que se siembra inclusive dentro de sus mismos compañeros, dentro de las instituciones. La Dirección General de Inteligencia Militar, el SEBIN, los organismos de inteligencia, pareciera ser que tienen la titularidad de la acción penal. Son los que realmente marcan la pauta en todo lo que tiene que ver con los casos políticos. La DIGESIN manda, porque la DIGESIN la representa esa élite militar, esa élite presidencial que es la que dice haz esto, haz aquello, y ellos obedecen. Lastimosamente, la Fiscalía Militar es un brazo de la DIGESIN. Actualmente el fiscal general militar fue funcionario adscrito al DIGESIN en el grado de coronel. Él estuvo de jefe de la región de contrainteligencia militar Guayana. Cuando él asciende a general de brigada le dan el cargo de fiscal general militar y bueno, allí le facilita el trabajo a este organismo para poder privar de libertad a muchos militares. En realidad hay poco fundamento, ¿verdad? Tienen poco fundamento para privar de libertad a tantos militares. Pero bueno, la Fiscalía se presta para esto, los fiscales que pertenecen a este organismo se sienten, diría yo, se prestan para esto, pero ellos también se sienten presionados. El que no se alinee con lo que allí se establece también puede ser objeto de sufrir una medida privativa de libertad por parte de esta gente. Pedimos dónde estaba la orden, que necesitábamos leerla. Nunca la mostraron porque no la tenían. Inclusive le pedimos que se identificaran para saber quiénes eran. No tenían ningún tipo de carné ni identificación. Llegamos a la conclusión de que eran colectivos porque tenían un lenguaje muy soez, eran muy agresivos y violentos. Por las buenas accedimos a abrir las puertas de la casa. En ese momento supe que lo había perdido, que no lo volvería a ver. Se lo llevaron. Dijeron que era por orden presidencial su detención. Nunca dijeron el motivo. En la Fuerza Armada hay temor. Se han encargado de eso. El capitán Juan Carlos Caguaripano, quien fue detenido por el asalto al fuerte Paramacay, fue detenido por una comisión policial que a su vez lo remitieron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. De acuerdo a lo que este capitán refirió ante el Tribunal Segundo Militar de Control, fue salvajemente torturado al momento de su detención, al extremo de generarle un desprendimiento de sus testículos y una hemorragia. Todos estábamos alarmados por la forma como habían sido torturados.
todos estábamos sorprendidos por las salvajes torturas de las cuales había sido víctima. Sin embargo, el día de la audiencia preliminar, cuando los demás detenidos narraron la forma cómo habían sido torturados cada uno de ellos, la respuesta o la reflexión de Juan Carlos Caguaripano fue: menos mal que a mí me desprendieron el testículo. Porque resulta que las torturas de sus compañeros fueron más graves, más atroces, más repudiables todavía que las de Juan Carlos Caguaripano. Dígalo, ¿eh? ¿Va a desayunar? No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro. Y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre que estoy orinando. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder entonces... ¿Qué? Nombre. Yo voy a soltar el problema por 1 o 2 horas, la mano de atrás. Nombre. Yori. ¿Y qué? Mejías. ¿Qué eres tú? Coronel. Vaya. ¿Cuál es el que tiene el hueco aquí? El de la mano. ¿Cuál es el que tiene la vaina, el de la mano? ¿Tú? Aquel que está allá. ¿Qué te echaron ahí? Me mandaron a comprar una cama. Que pasaban que tenga... No lo tenías infectado, ¿no? ¿Infectado? Sí, esos son los 5 en el mismo pedazo. Dale, gracias. La fresita, pero ya tiene aquí, yo lo vi aquí, este pulso aquí se le ve. Sí. No les dieron ni comida ni agua. Los mantuvieron 9 días y 9 noches no los dejaban dormir, con las manos atrás. Los guindaban de los brazos. A mi hijo le arrancaron uñas de los pies, arrancadas. Le cortaron los pies con hojillas y navajas. Le dieron patadas, puntapié en los testículos y mi hijo tenía apenas un mes operado de una hernia. Le dislocaron el brazo derecho y le fracturaron la nariz. Le hicieron todo tipo de tortura que la gente no se imagina lo que está pasando con los militares o con los civiles que son políticos, igualitos se lo hacen. Aparte de hacerle todo eso, intentaron violarlos en esos 9 días y 9 noches. Les ponen un tirro en la cabeza, le hacen de todo, le dan batazo, pero eso es a morir. Yo conocí y conozco al doctor Aguado ahorita allá, ¿verdad? Y al doctor Aguado, con una puya, le rompieron el oído, que de hecho es que él está sordo y sangra por ese oído. Y tiene uno de los riñones que prácticamente lo perdió. Entonces, ¿cómo que no hay torturas? Pero cuando los presentaron, que ellos y el doctor les hizo todas las preguntas, el fiscal, lo que llama un médico forense, dijo que estaban bien. Él no les consiguió absolutamente nada, nada, que estaban en perfectas condiciones, cosa que no fue así, porque los doctores
dan fe y atestiguaron, y los muchachos, de que le hicieron todas esas torturas. Cuando los golpean a algunos o los están torturando, ponen a los otros a mirar. Los otros que están en celdas escuchan los gritos mientras están siendo torturados los demás. Muchos se alzan y si alguno se queja de que suelten al otro, le viene la misma paliza. Esa chica, mi esposo me dice que la tuvieron más de 5 días con una capucha negra y con un cartón que amarran y dan vuelta para generar jaqueca. Claro, como son mujeres, para tratar de que no quede marcas. ¿Me explico? Entonces te enteipan con tape plomo, te genera una migraña horrible y aparte te colocan la bolsa con el gas lacrimógeno para que te asfixies. Todo eso lo vio él mientras estaba ahí, al mismo tiempo que otros vieron cómo le caían a golpes a él. Y cuando se presentan en el tribunal, que se muestran estas evidencias, en los tribunales el juez hace caso omiso, pues. No toma como referencia. Los abogados lo dejan en acta, el maltrato físico, pero el juez no emite ningún fallo, ni hay ningún detenido por las torturas que pasan allá adentro. Le han introducido, vamos a decirlo así, le han introducido palo por el recto. Eso le ocurrió a un muchacho que estuvo privado de libertad en el DGC y hace poco conversé con él y bueno, él está privado de libertad todavía. Cuando él fue víctima de eso, eso ocurrió allí. A la dirección de investigaciones a cargo del coronel Franco Quintero, que estuvo allí en la división de investigaciones del DGC. Allí en complot con el capitán Becerra, con el capitán Flemer, el mayor Graco, que son uno de los monstruos que son formados allí en el DGC, que atropellan y roban y vejan a todo el mundo. Y así como ellos hay muchos más que están escudados porque están allí, están fuera del componente donde ellos pertenecen, hacen y atropellan lo que les da la gana y están protegidos por alguien. A veces yo digo, pues, ¿será que ellos van a estar toda la vida ahí? ¿Será que esa persona que lo está protegiendo ahorita va a estar toda la vida en el poder? Son preguntas que uno se hace, porque uno se siente que fue atropellado, que fue víctima de esto. Todo funcionario público, ¿verdad?, que ejerza o viole los derechos humanos, así sea por orden de alguien, igualmente debe ser juzgado. Eso no es una excusa de que alguien lo ordenó. Y últimamente hemos recibido denuncias sobre otros centros de tortura dependientes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero es lo que podrían conocerse en el mundo de la inteligencia como bases de inteligencia en diferentes zonas de Caracas, donde en un momento determinado trasladan a una persona para ser torturada. Desde el concepto de lo que es los organismos de inteligencia, podría ser una base de inteligencia para la gente. Sin embargo, los ciudadanos lo interpretan como centro de tortura satélites que se encuentran acá en la ciudad de Caracas y en diferentes ciudades donde muchas personas han sido víctimas de salvajes torturas. ¿Ustedes saben dónde se encuentran esas residencias? Solamente hay un grupo, la cúpula de la Fuerza Armada, que son los que están recibiendo beneficios, son los que ocupan cargos importantes y son los que en realidad están dispuestos y dicen que van a defender esto. Hay cúpulas en la Fuerza Armada que controlan los alimentos que entran al país, vehículos, empresas estratégicas, empresas de alimentos, bueno, que allí ellos tienen sus negocios, ¿verdad? Para mí es un secreto que hay muchos cargos importantes y relevantes en el país que lo están ocupando generales y almirantes de la Fuerza Armada, empresas como Bolivariana de Puerto, Bolivariana de Aeropuerto,
que bueno, son un portal para que entre y salga droga del país. También ocupan las empresas estratégicas del Estado, empresas básicas, SIDOR, empresas metalúrgicas que bueno, han generado un desfalco allí que ha causado mucha pérdida a la nación. Son cargos y pienso que eso son una de las cosas que han mantenido al gobierno todavía firme, porque los militares de alto grado están ocupando cargos a pesar de que no tienen el conocimiento y la preparación para ser ministro de energía eléctrica, porque un militar no es ingeniero eléctrico, sin embargo ocupan esos cargos que son las bondades que tiene el alto mando militar, pues. Y por eso es que ellos defienden, de poder decirlo así, a capa y espada al gobierno, porque esa es una de las herramientas que aplica el gobierno al presidente, de darle cargo a los militares para poder tener allí a la Fuerza Armada.